Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta comunicación diaria llena de contenido para todos ustedes. Así que espero que se queden allí. Gracias por sintonizarnos. www.carlosfraga.com.be para que también entre en nuestras redes y esté en contacto con nosotros. Tenemos nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Todo esto sucede cuando hoy vamos a tocar un tema de nuevo, ahora desde otro enfoque, porque es otro nuestro invitado, acerca del abuso sexual infantil. ¿Por qué estamos tocando estos temas tan seguido? Porque evidentemente es alarmante las cifras y son alarmantes los hechos de los cuales somos testigos en este momento histórico acerca del abuso sexual infantil. Y para ello traigo a un amigo de la casa, un ser que ustedes quieren y respetan profundamente, además director de SECODAP hace muchísimos años, el licenciado Oscar Misle. Oscar, encantado de saludar. Encantado de estar Qué bueno. Qué bueno, aunque el tema que vamos a tocar es un tema duro, es un tema difícil, pero es un tema importante que hay que tocar. Abuso sexual infantil. Evidentemente ha subido, por lo menos se ha manifestado tangiblemente el problema. ¿Cuál es tu punto de vista del abuso sexual infantil? A la hora de orientar a un colegio, a la hora de orientar a unos padres, ¿cuál es tu punto de vista? Primero que nada, definir qué es abuso sexual, Ok. porque lo primero que las personas piensan que abuso sexual es penetración, Ok. y lo circunscriben al área genital. Entonces, ver un poco qué piensan, más bien cómo lo perciben, partir un poco de lo que la gente dice, un poco socrático, ¿no? Preguntar para ver qué sienten. Entonces, no hay relación con lo que la gente percibe con lo que es la realidad del abuso sexual. El abuso sexual es toda práctica donde una persona utiliza su poder para satisfacerse sexualmente. Eso quiere decir a través de exhibiciones, masturbaciones compartidas, poner fotos y ver qué tipo de comentarios surgen, fotografiar, tomar video a niños. Y eso es, todas esas formas, todas esas variantes son abuso sexual. Y lo otro que hay que tener claro es que es un delito. Como es un delito, no puede ser abordado sino desde el punto de vista de negociación o de acuerdos o de conversaciones, sino hay que acudir a la instancia, en este caso Fiscalía, porque hay un delito que está tipificado como tal y tienes que denunciarlo. Yo soy muy cuidadoso, y así se lo decía a María de los Ángeles, que estuvo con nosotros, la psicolocutora. Yo se lo decía a ella también. Yo soy muy cuidadoso en este tema del abuso sexual infantil a la hora de orientar a los padres, porque puede generar paranoia. Ajá. Puede generar entonces una sensación de persecución, puede generar una sensación donde entonces cualquier adulto que se le acerque tienes que tener cuidado, llenan a los niños de unas ideas absolutamente aterradoras y lo que van creando es otro problema más. Sí. ¿Cómo le podemos decir a unos padres para que vayan en la línea correcta o en la línea indicada? No es fácil. No es fácil. En este tema uno tiene que tener una dosis de paranoia. Una dosis de paranoia pequeña, consciente, porque ciertamente cuando la persona que abusa sexualmente, una persona cercana al medio familiar, es una persona con quien se tiene vínculo, es una persona a quien se le tiene afecto y cariño. Entonces es muy difícil saber porque no tiene un saco negro, un sombrero y unos lentes oscuros. Correcto. Es una persona muy cercana que se vale del vínculo, que se vale de la relación para poder tener la confianza del niño, crear intimidad con el niño. Y ese puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un hermano mayor, puede ser un padrino, puede ser un vecino, puede ser un profesor, un entrenador. Entonces, como no es fácil identificarlo, cualquier persona puede ser, por eso digo, de una dosis medida de paranoia, Claro. hay que estar atento que no el que luce simpático, agradable, tiene derecho a tocar tus partes íntimas. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia para que la paranoia, esa dosis de estar atento, estar al cuidado pues, de mi propio cuerpo, no me quite o no me prive de relacionarme con los demás? Entender claro que una persona que tú no conoces no te puede dar un beso en la boca. Por ejemplo, claro. Porque te ama. O puede acariciarte el cuerpo, las partes íntimas, tus genitales.
Entonces hay que diferenciar desde muy pequeño cuándo es una caricia es afectiva, es amorosa, y cuándo tiene otro tipo de connotación. Eso es importante. En un momento histórico cuando los padres no tienen tiempo de Ahí tocar a está, los hijos, ahí está. cuando no tienen tiempo de intimar con los hijos, porque bueno, que entendemos, está muy difícil la cosa y hoy en día los niños tienen una agenda más abultada que la tuya y la mía, entonces evidentemente Sí, no tienen en qué tiempo. momento hay que trabajar mucho para poder pagar esa agenda. Así es. Entonces, ¿en qué momento esos niños codifican una caricia cariñosa de una caricia maliciosa? Porque uno como adulto, de repente, usted la puede codificar. Si usted llega a alguien de repente y le empieza a manosear y entonces el abrazo se torna una cosa como, epa, ¿qué pasa? Pero, ¿qué te pasa? O sea, inmediatamente tú le pones freno. Ahora, ¿cómo un niño ha codificado lo primero para poder saber codificar lo segundo, no? El tema está que como el abuso está relacionado a lo sexual y hay tanto tabú en relación a lo sexual, no se habla de lo sexual, entonces difícilmente tú puedes hacer la diferencia, porque ese es un tema que no se toca hasta que lo padeces o hasta que te conviertes en víctima. Y ese es el drama. Claro. Tienes que convertirte en víctima para que el tema salga y aparezca. Pero cuando tú trabajas con adolescentes, Carlos, y haces esta reflexión con adolescentes, a ti te dicen los que se conectan con una situación de abuso, te dicen, chico, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba cuando, por ejemplo, mi tío me montaba en las piernas y me pasaba la mano. Yo hay algo que sentía, y era un niño. Sí, sí, sí. En ese momento no lo codificó como abuso, pero había algo que él sentía que no era. Sin embargo, el tío le decía, el padrino, el amigo de la casa, le decía, esto que estoy haciendo lo estamos haciendo entre los dos porque te quiero, te acaricio de esta manera. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Seguramente sientes cosquillitas, sientes Sí. alguna sensación placentera y es lógico porque lo estoy haciendo para que disfrutes. Pero él sentía que eso no estaba bien. Por eso es que hay que tener cuidado, porque el argumento que utiliza quien abusa es precisamente sentir culpable al niño por lo que siente el niño, por el amor que tiene y por el vínculo que se establece. Qué bueno. Bueno, ya saben, amigos, estamos hablando del abuso sexual infantil ahora desde la óptica de Oscar Misle, que es una óptica de apoyo a niños, niñas y adolescentes durante muchos años a través de SECODAP, que nos permite de alguna manera ir sumando esfuerzos para evitar u orientar a ustedes para que no ocurra eso en su familia. Así que vamos a seguir conversando luego de esta pausa, pero me permito antes recomendarles que la medicina sistémica está de regreso a través de tumedicogratis.com al instante, ahí en internet. La medicina sistémica se especializa en enfermedades crónicas degenerativas, tales como la diabetes, cáncer, cardiopatías, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. La medicina sistémica no es un centro de emergencia, simplemente es un sitio, es un sitio, tumedicogratis.com, para que usted consulte acerca de esas enfermedades del envejecimiento. Medicina efectiva sin efecto secundario, medicina sistémica ya está en Venezuela. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con muchísimo más. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoíris, laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta la sábila. La sábila, mi abuela decía en paz descanse que no había nada mejor que tener una penca de sábila. Bueno, la sábila es un coadyuvante también maravilloso para el estreñimiento, sobre todo en mayores de 12 años. Así que la sábila, que sea de arcoíris, que es 100% natural, no contiene ningún tipo de agroquímico, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco en Altamira, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Ahí está Baraco para servirte esos cortes de carne maravilloso, ese trato absolutamente cercano, ese trato amistoso pero muy profesional, donde jamás vas a oír un psss, donde te vamos a dar el platanito horneado que no está en la carta, que te lo rellenamos de queso y te lo metemos al horno y tú gritas de la alegría. Todo eso sucede y más en Baraco, en Altamira, en esa esquina gloriosa de Altamira, Baraco. Muy bien, y continuamos. Hoy estamos hablando de un tema muy espinoso, muy duro, muy difícil, que es el tema del abuso sexual en niños, por supuesto, infantil. Y está con nosotros Oscar Misle, director fundador de SECODAP, y conversando acerca de qué podemos hacer, por dónde podemos ir, cómo podemos instruir a los padres porque yo creo, Oscar, y no me cabe la menor duda, yo no soy especialista en el tema, tú sí, pero que esto tiene que empezar por una conciencia fundamental de que tengo que aprender, tengo que tocar a mis hijos, tengo que tocarlos con mucho amor y además
Yo estaba leyendo el otro día una psicóloga mexicana, creo que de apellido Holguín, no me acuerdo. Holguín es la canciller colombiana, pero este tenía un apellido bastante parecido. No me acuerdo ahorita el dato exacto. Y ella decía que, por ejemplo, era importante que cuando el niño se está bañando, ya después de que tiene 5 años, después de 5 años, cuando el niño se esté bañando y la madre lo vaya a secar, porque todavía lo seque, por ejemplo, 4 años, es importante que ella le toque la puerta. Y eso es Quieres importante. que te seque para que ese niño vaya teniendo noción de lo que es la Eso es privacidad clave. y de que yo, como niño, ya le doy permiso al adulto de tocarme o no, de secarme o no, y yo tengo de ahí un poquito, voy generando pues ese ámbito de privacidad y de intimidad que se pierde muy rápidamente. Es importantísimo y sobre todo hay padres que acostumbran bañarse desnudo, pues con Claro. los hijos, y lo hacen de manera natural y a veces si eso no se trabaja bien, el niño puede entender que cualquier adulto que te ame se puede bañar contigo. Desnudo, claro. Desnudo. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que él vaya entendiendo las diferencias y entender que hay algo privado? El pudor forma parte también y es Exactamente. importante hacerlo. Pero todo esto tiene que pasar por una revisión de qué significa para mí la sexualidad y cómo la entiendo. Y sobre todo, a veces hay niños que los erotizan. Yo he escuchado cuentos de mamá que me dicen, a mí me encanta, yo por ejemplo juego con él y cuando lo estoy bañando le paso la toalla por el pene para ver cómo se le pone. Entonces tú dices, epa, eso lo haces como un juego. Sí, sí, porque es divertido y él se ríe. Claro. Entonces, claro, muchas veces por la desinformación, nosotros actuamos pero no educamos, no formamos lo que significa la sexualidad, porque Claro. todavía creemos que la sexualidad son penes y vaginas. Claro. La sexualidad es lo que somos, lo que Claro. sentimos, la forma en que nos relacionamos, que nos vinculamos, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la genitalidad. Pero no hablamos de educación, no hay educación sexual en la casa Claro. y en la escuela menos. Entonces sucede un hecho como los que hemos escuchado y todo el mundo se activa y entonces empiezan los casos, empiezan a llamar a SECODA, no uno, sino 4 casos Claro. que existían, que no se hablaba, que no se conversaba, porque además no se quería conversar por el temor pues que el colegio pierda prestigio y por no tener pues la información que permita difundirla de manera no escandalizante. Claro. Pero fíjate que aquí llama la atención algo. Cuando sale el tema del abuso sexual infantil, generalmente se activan otros abusos que no son sexuales, pero que son tan o peores. Ok, eso es interesante. Pero como no son sexuales, se dejan pasar. Por ejemplo, la discriminación hacia otro, Ok. la agresión hacia otro verbal, física. Pero el hecho de que esté investido de lo sexual le da un componente mucho más dramático. Claro. Digo, pero ¿por qué no se escandalizaron con el otro? Claro. Que es violencia, porque en el abuso sexual, y esto es importantísimo tenerlo claro, no es lo sexual necesariamente lo que más afecta, sino es el uso que hacen de tu vida, de tu intimidad, de tu cuerpo, para poder utilizarte. Entonces te genera vergüenza, te genera culpa, Claro, te genera violencia interna. Es eso, pero eso también lo ocasionan otros tipos de abusos. Claro. Por ejemplo, el maltrato físico. Por supuesto. ¿Y cuál es la relación que hay entre maltrato físico y acoso? Si un niño desde muy pequeño entiende que las personas que te aman pueden tocar tu cuerpo para agredirte, para que seas buena persona, Claro. con una correa, con la palmada, con lo que sea, ¿por qué no permitir que una persona que me ama toque mi cuerpo para acariciarme Exacto. sexualmente? Exacto. El hilo es muy delgadito. Exactamente. Sí, señor. Entonces tú ves niños que son agredidos, que van inclusive con marcas, pero eso forma parte de lo privado. Uno no se puede meter en eso. Claro. Y lo sexual entonces activa todo un escándalo que no lo activa lo otro. Entonces hay que entender que el cuerpo debe respetarse. Claro. Que cuando el cuerpo se usa, de un niño se usa para yo cumplir mi expectativa y para yo a través de la agresión física o sexual cumplir con mis deseos. Claro. Mi deseo es que seas bueno haciendo lo que yo digo y te pego si no lo haces, o mi deseo es que seas bueno haciendo lo que yo quiero, pero me satisface sexualmente. Entonces revisar un poco, porque estas son las connotaciones que tiene cuando el cuerpo de otro es utilizado para cumplir mis expectativas y él se hace tolerante a lo que significa el uso de mi cuerpo, bien sea para agredirme, para educarme, o bien sea para satisfacer sexualmente a alguien. Entonces un poco es un proceso de educación que hay que hacer, de formación, Claro. para no ir creando códigos o estilos de relación que pueden ser muy confusos para los niños. Oscar, ¿y cuál es la aproximación razonable e indicada para los padres a la hora de estar pendientes de esto? Ok. Porque también a veces someten a los pobres niños a unos interrogatorios Claro. y esta persona te tocó y no te tocó y te fue. Es decir, que realmente el niño siente que siempre se siente culpable. Es decir, yo debo ser algo muy malo porque todo el mundo quiere tocarme, todo el mundo quiere. Es decir, ¿cuál es el camino y el canal de aproximación ideal? Primero que nada, dedicar tiempo y espacio para la comunicación, para el acercamiento,
ver un poco cuáles son sus comportamientos, ver cuáles son las señales que me está dando para ver si ha sido abusado, si sospecho que puede haber sido abusado porque se toca con frecuencia los genitales, tiene algún tipo de laceración a través de la vulva o del ano o del pene, ver cómo está su relación con los demás, si toma distancia de repente una persona con quien era muy cercana y de repente la rechaza porque no la quiere ver y es una cosa que no puede explicar, no puede verbalizar, eso cuando ya el mal está hecho y que hay que intervenir. Para prevenir hay que dar la información oportuna, aprovechar los momentos del baño, un poco decirle el hecho que yo te bañe, que te ayude, no quiere decir que nadie puede tocar tus genitales, como tú en la calle no te quitas la ropa, tú no te desvistes en la calle, tú preservas tu parte íntima porque eso es tuyo. Hay que tener cuidado con algo. Yo no sé si lo voy a poder explicar con la claridad o con como el tino que hay que hacer. A ver. Muchas veces cuando de repente sospecho que el niño puede haber sido abusado sexualmente, generalmente lo primero que hago, no dejes que nadie te toque porque eso es cochino, eso es sucio, nadie puede tocar tus genitales. Claro. El mensaje es que tocar los genitales de alguien es sucio y es cochino. Y es cochino, por supuesto. Entonces eso ya hay un mensaje, ya hay un código que tengo ya. O sea, nadie puede tocar porque es sucio que toque mi genital. Tú lo que tienes que decir, nadie puede tocar porque eso te pertenece, eso es íntimo, eso simplemente cuando estés adulto tú puedes decir quién te toca o no te toca. Claro. Pero no porque es sucio, porque es feo, porque es cochino, sino porque no es conveniente, porque te hace daño, porque lo está haciendo una persona que no es la persona que está preparada, que tú no estás preparado para que haya este tipo de contacto. Qué bueno, vamos a seguir hablando de esto que me parece un tema sumamente importante acerca del abuso sexual infantil, pero antes de irme a la pausa quiero hablarles a ustedes de la medicina sistémica. Está de regreso a Venezuela a través de la plataforma tumedicogratis.com. Atención, la plataforma tumedicogratis.com y la medicina sistémica se encargan de las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes, cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. La medicina sistémica no es un centro de consulta de emergencia, llámese ahí, tumedicogratis.com, sino es lo mejor para manejar las enfermedades del envejecimiento. Así que medicina efectiva, sin efectos secundarios, a través de tumedicogratis.com. Pausa, regresamos enseguida con mucho más. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta la sábila. La sábila esa que usted tiene sembrada en su casa, que es una maravilla. Esas pencas de sábila que están llenas de salud. Te la presentamos ahora, lo envasamos en la naturaleza sin ningún tipo de agroquímico. ¿Para qué la recomendamos? Para el estreñimiento, sobre todo niños mayores de 8 años ya pueden tomar la sábila, les va a ayudar muchísimo a ir al baño con regularidad. Sábila de Arco Iris 100% natural, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, por favor, hablemos de Baraco en Altamira, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, para que disfrute el pulpo fraga, los camarones al ajillo, bien, los tequeños de yuca, que es masa de yuca con queso adentro, papelón por encima y tú lo muerdes y revienta aquel sabor espectacular en tu boca y tú gritas de la alegría. Todo eso ocurre en Baraco, en Altamira, quinta transversal, ahí te esperamos. Ya sabes, cuando entres, que están los postres, pide el pay de limón, porque si no, no hay. Es una lástima. Bien, vamos a seguir conversando con Oscar Misle acerca de el abuso sexual infantil, que lamentándolo mucho, las estadísticas suben con terror. Y tenemos que ver cómo abordamos esto, cómo podemos orientar, porque un niño que realmente tenga codificado sus caricias, su privacidad, pues es un niño que puede inmediatamente evitar que esto pueda ocurrir, porque se le van a encender las alarmas, porque esto es un problema de alarmas. Sí, es así, es un problema de alarma. Y a veces nosotros educamos a nuestros niños para que siempre digan sí a todo, claro, y no digan no. Porque decir no es irreverente, sobre todo cuando es un adulto el que hace la solicitud. Correcto. Tienes que respetar, es la autoridad. El respeto es siempre el sí. El sí. Y hay veces, en ocasiones, que el niño tiene que aprender a decir no. Sí. Y entender que no es válido cuando aquella persona te va a utilizar o va a hacer algo, o te va a obligar o te va a presionar para que hagas algo que no te gusta o que no es correcto. Entonces, aprender a enseñar a los niños que en ciertas circunstancias le pueden decir a un adulto no, es válido también. Fíjate, te voy a contar algo que además he estado escuchándote. Yo me acuerdo de un amigo, el padre de un amigo mío, que ya murió, ese señor ya murió. Él contaba, cuando hablábamos de sexualidad en la casa de él, tomándonos algo, etcétera,
Él hablaba y decía, yo no sé cuál es el problema que tienen los jóvenes con la sexualidad, chicos. Yo a los 11 años, una vecina agarró y me enseñó y tuvo relaciones conmigo. Y entonces yo le decía a él, no, señor, usted no, esa mujer no tuvo relación con usted. Esa mujer tuvo un abuso sexual con Fue un usted. abuso sexual, tal cual. Esa mujer lo violó. Así es. Pero en muchas, fíjate tú cómo eso se ve Así como, es. no, esa fue mi iniciación, una iniciación maravillosa. No. A un niño de 11 años no toma ninguna alternativa, ni toma ninguna decisión con respecto a eso. Es decir, usted fue violado y abusado. Pero como fue una mujer, eso se codifica, y aquí hay que tener cuidado con esto, se codifica como un placer. Un placer, claro. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Es que es un tema espinoso. No, es un tema espinoso. Otro de los mitos que hay es que se piensa si un niño fue abusado sexualmente por un hombre, entonces no se denuncia el abuso de los niños varones, y alerta con esto, porque van a dudar de su sexualidad. Entonces, el abuso sexual en varones es mucho mayor de lo que se piensa, solo que no se denuncia porque estamos en una cultura machista y hay la idea que van a pensar mal del hijo. Claro. La otra cosa que se piensa es que el niño que fue abusado sexualmente, el niño varón, por un hombre, se va a convertir en un homosexual. Eso no es cierto. No es cierto para nada. No es cierto. Lo que sí es el niño va a estar agredido. Claro. Y además, el que abusa sexualmente, el pedófilo que abusa sexualmente, puede ser que tenga una conducta homosexual, le gusten los niños, o no, o sea, le gusten los niños y las niñas, o le gusten los niños y las niñas y él esté felizmente casado y tenga 3 hijos. Por eso es que es tan complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Lo que tú decías, no tiene sombrero negro, no ni anda taciturno claro, por las noches, sino que es un ser que puede andar al lado suyo perfectamente. La otra cosa es qué pasa en los centros educativos cuando hay un suceso de esto, o si no lo hay, mejor, porque hay que hacer prevención. Claro. ¿Qué está pasando, chicos, con la educación sexual? Y yo diría más bien, más que con la educación sexual, que es importante, es para prevenir la violencia en cualquiera de sus formas. Porque la violencia se hace cotidiana y de tanto vivirla se normaliza, se naturaliza. Claro. La que no se naturaliza es la sexual, la otra está naturalizada. Seguro. Y es cruel. Y la otra, si está naturalizada, esta que se da también es posible porque no hay sanciones, porque el peor cómplice del abuso sexual es el silencio. Es el aliado del abuso sexual. Y la otra cosa, que el niño abusado sexualmente, tú lo decías, siempre es revictimizado, porque tiene que echar un relato y a veces no tenemos los médicos forenses con la preparación para atender niños. Entonces muchas veces él vuelve a revivir esta situación. Pero pasa algo, que cuando uno tiene este tipo, y a lo mejor puede pasar con quienes nos estén viendo, que en un momento dado la persona se le empiezan a revelar situaciones que creía, que no sabía que tenía, que es un recuerdo inconsciente, porque en los abusos sexuales suele ser que por un mecanismo propio del cerebro se recuerde parte del abuso. Claro. Y no se revele la otra. El otro es tan fuerte que prefiero bloquearlo. Lo queda bloqueado, Seguro. y eso está comprobado, pues. Es una realidad psicológica. Entonces, cuando se activa la memoria, empieza una duda. ¿Será que no fue solamente que me tocó, que me acarició? Hay algo que no recuerdo porque me genera mucha angustia, me genera mucho temor. Entonces hay que estar claro que es más común de lo que se cree. Mucha gente ha sido abusada sexualmente sin saberlo porque pensaba, como no me penetraron, no fue abuso sexual. Y además también ese temor hace que en la crianza con sus hijos tenga una crianza a lo mejor sobreprotectora, con un exceso más bien de cuidado, porque tuvo un episodio que se revela y yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. O de repente el hijo pasa por un abuso sexual y como no se hizo nada en mi momento, yo tampoco hago nada, porque de alguna manera eso compensa. Sobre todo cuando estamos hablando de un familiar. Ahora que tenemos un problema, Carlos, también que hay que plantearlo. Cuando una persona denuncia a un familiar porque abusó sexualmente, lo privan de libertad, porque dependiendo del tipo de abuso hay que privarlo de libertad. Va de 2 a 5 años hasta 25 años. No es fácil para una familia saber que van a llevar preso al tío, a quien quiere, y que lo van a matar en la cárcel, porque aquí hay un código en la cárcel que todo el que abusa sexualmente de un niño, le pasan una factura, que es la vida, cobrarle la vida. Eso no quiere decir que no se denuncie. Claro, pero es todo muy complicado. Pero esto es muy complicado, todo esto complicado requiere apoyo, acompañamiento psicológico. Seguro. No es una situación que se resuelve simplemente con hacer racionalizar pues, el problema, sino más bien qué implica la decisión que voy a tomar. La otra cosa es que los niños abusan sexualmente de otros niños. También, claro. Pero no confundamos los juegos sexuales de exploración a un abuso donde hay diferencia de poder, asimetría de poder y hay algún tipo de
utilización del otro. Claro. Es distinto. Es distinto. Y además lo haces de manera sistemática porque tienes instalado ese niño que abusa sexualmente del otro puede haber sido víctima de abuso. Seguro, lo más probable. Lo más probable Eso es es que lo sea más así. probable. Te dicen, bueno, es que repite. No repite. Cuando es sistemático, repetido, insistes porque hay algunas cosas, ahí hay que pararlo, ahí hay que actuar, Claro. porque nadie puede utilizar tu cuerpo a ninguna edad. Entonces es importante tener esto claro, pero no caer en el otro extremo, como a mí me llamaron a la otra vez de preescolar porque una niña estaba abusando sexualmente de la otra y tenían 4 años. Lo que estaban era explorándose, Claro, descubriéndose sexualmente. Claro, Pero porque- todo, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Desinformación. Desinformación, sí señor. Gracias Oscar, Oscar Misle con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, @Oscar Misle, él está absolutamente activo en todas las redes. Amigos, yo sencillamente los quiero mucho, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre, hasta la próxima sonrisa y les recuerdo que el 11 voy a estar en una única función, el jueves 11 de agosto voy a estar ahí en el Trasnocho con hombres, mujeres, sexos y guerra. Los espero. 11, recuerden, ticketmundo.com. www.carlosfraga.com.be. Recuerden nuestras cuentas Twitter, @FragaCarlos, @LaVidaesHoyTV y nuestro Instagram, @LaVidaesHoyTV. Brindémosle un aplauso, por favor, a nuestro invitado del día de hoy.